Una de las cosas que evidentemente distingue a una democracia y una dictadura es el espacio que ocupa la verdad y mentira en cada una de ellas. Tened en cuenta que en una democracia necesitamos situar la verdad en el centro del sistema. Una democracia no puede vivir en la mentira. A las dictaduras les pasa exactamente lo contrario. Viven de la mentira y por lo tanto cuando la verdad irrumpe en ellas caen o se colapsan. Por eso los sistemas totalitarios son máquinas de producir mentiras, mientras que en los regímenes democráticos intentamos constantemente establecer la verdad. En los últimos tiempos, debido a la irrupción de las redes sociales, hemos visto cómo las democracias han estado sufriendo precisamente de este tipo de fenómenos donde la mentira se ha instalado y ha acampado a sus anchas. Muchas veces, precisamente, como veremos, por el impulso también de estos regímenes autoritarios. Pero desde luego, la zona cero de la desinformación fue la elección de Donald Trump en el año 2016, donde lo que vimos fue una operación concertada de desinformación alimentada tanto desde operadores extranjeros, fundamentalmente en Rusia, como desde Estados Unidos por fuerzas de extrema derecha que aportaban o que apoyaban esa candidatura de Trump. Tenemos aquí, por ejemplo, un perfil de lo que en su momento fue una persona que se hizo muy conocida y muy viral en redes sociales, de Louisa Haynes, que fundamentalmente animaba a la población afroamericana a no votar por los demócratas, a no votar por Hillary Clinton, porque se decía que era parte del establishment y que los afroamericanos no deberían votar por ella porque no iba a beneficiar a ese colectivo. Este perfil, con todas sus cuentas, con un gran ecosistema, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, como en otro tipo de medios, era completamente falso. Había sido diseñado en San Petersburgo, en la agencia de Internet con la que financiaba el gobierno ruso, precisamente para difundir este tipo de opciones que alejaban a los afroamericanos de las urnas. A escala masiva, esto supuso que durante esa campaña electoral en Estados Unidos más de 136 millones de personas estuvieran expuestos a informaciones falsas difundidas desde perfiles como este y otros que vimos en su momento. ¿Qué es lo que ha producido esa desinformación y esas campañas? Lo que llamamos una crisis de representación. Los ciudadanos han dejado de creer en los procesos democráticos, vemos un retroceso continuado de la calidad y la cantidad de las democracias. El informe, por ejemplo, de la organización más importante, Freedom House, nos dice que en los últimos 18 años ha disminuido el número de democracias y también de las democracias existentes ha disminuido su calidad, fundamentalmente porque los ciudadanos han dejado de creer en lo público, en la esfera pública, en los medios de comunicación y desconfían masivamente de sus autoridades. Detrás de estas operaciones de desinformación tenemos que entender que las democracias, como decía al principio, y las dictaduras no operan con parámetros que sean iguales. Para países como Rusia o como China es muy importante que sus ciudadanos no quieran una democracia en sus países. Por eso es muy importante que se dibuje constantemente en sus medios de comunicación, pero a veces también en los nuestros, que las democracias son violentas, son corruptas, son anárquicas, no son capaces de producir gobierno. Cuanto más caóticas y peor funcionen las democracias, menos querrán una democracia los regímenes totalitarios, ¿no? En el caso de Rusia, sabemos, por lo que la propia doctrina rusa habla de sus medios de comunicación como un apéndice del Ministerio de Defensa y habla de una guerra informativa. La editora de uno de los principales medios de comunicación, Margarita Simonian, dijo precisamente que Russia Today era un instrumento al servicio de los intereses de esta guerra informativa defendida desde Rusia, con el objetivo de crear y fidelizar audiencias en tiempo de paz que luego pudieran ser movilizadas en momentos críticos a favor de Rusia, cosa que se cumplió perfectamente en torno a la guerra de Ucrania, donde, como recordaréis, en los meses anteriores, canales como este constantemente estaban anunciando que
y riéndose y muchas veces ridiculizando de quienes decían que iba a haber una invasión rusa hasta el punto que muchos creyeron que no iba a ocurrir, incluidos muchos gobiernos occidentales que no enviaron armas antes de la guerra, sino después, porque pensaban que aquello no iba a ocurrir. Por lo tanto, muchos de estos medios lo que pretenden es, detrás de informaciones legítimas, aprovechar esas coyunturas críticas para lanzar ese tipo de desinformación. ¿Cuál es el efecto de muchas de estas campañas? Que en muchos países del mundo la opinión pública no solo está polarizada, es incapaz de llegar a acuerdos, sino que ha dejado de creer en la democracia. Lo vemos, por ejemplo, aquí en este mapa, en los países que están más en oscuro, son en los países donde una mayoría de ciudadanos ha dejado de creer que las últimas elecciones fueron limpias. Acordaos que esto es precisamente con lo que Trump en el año 2020 lanzó a sus seguidores contra el Capitolio para decir que las elecciones habían sido fraudulentas, y lo que seguramente pensará hacer ahora de nuevo estas elecciones. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en muchos otros países. Los que pierden las elecciones dejan de creer en el sistema, se quedan fuera o lo contestan violentamente, y eso hace imposible el funcionamiento de la democracia. Y al final se cumple ese objetivo de los que quieren que las democracias parezcan caóticas, incapaces de ponerse de acuerdo, violentas y fracasadas, hasta el punto de que muchos ciudadanos de muchos de estos países acaban prefiriendo un líder, un hombre fuerte, que acabe con el caos, que acabe con esa corrupción sobre la cual se ha desinformado en redes sociales, y busquen una solución autoritaria que haga el mundo mucho más parecido al de estos regímenes. Gracias.